Saludos a todas y todos los hombres y mujeres que protegen la vida de los defensores de derechos humanos. Mi nombre es Esther Pineda y gracias a la invitación de Claudia Quintero y el proyecto Cuidar Vidas, el día de hoy voy a compartir con ustedes algunas herramientas para identificar el machismo, el racismo y la homofobia en los medios de comunicación que consumimos. Esto es un tema que de alguna forma les va a permitir reconocer, identificar prejuicios y estereotipos en los contenidos a los que tienen acceso y que en oportunidades influyen, contribuyen en su desenvolvimiento familiar, social y también laboral. Pero uno de los elementos fundamentales de este taller es que también tiene una utilidad en su vida familiar, porque permite explicarle a niños, niñas y adolescentes que no todo lo que ven en los medios es cierto o tal como es presentado. Y esto ayuda a romper cadenas de reproducción de prejuicios, estereotipos, formas de desigualdad, discriminación y también de violencia. Ahora bien, el desarrollo tecnológico permitió en su momento, en el momento de que emerge, la construcción de una gran industria cultural, constituida, por ejemplo, por el cine, las revistas, periódicos, radio, la televisión, y que progresivamente se convirtieron en los principales difusores de contenidos e ideas. Es decir, casi todo lo que se produce termina siendo difundido y movilizado a través de los medios de comunicación. Pero uno de los elementos a tener en consideración es que en ese momento también se convirtieron en agentes de socialización. Esto quiere decir que se consolidaron como una herramienta, como un mecanismo para educar a las personas, tanto adultos como niños, pero no solamente una educación que contribuye a su formación o a mejorar o a darle herramientas para mejorar en su vida cotidiana, sino que también tiene que ver con la construcción de contenidos que de alguna forma direcciona o manipula y termina orientando, por ejemplo, las creencias de las personas, las aspiraciones, sus intereses, sus preocupaciones, pero también la forma en que perciben y se valoran a sí mismos y a los demás. Es decir, a través de estos medios también se aprende cómo las personas deben relacionarse con los otros. En los medios de comunicación, en los medios de difusión en general, el que logró mayor posicionamiento fue la televisión. Aún lo podemos ver porque incluso en los hogares más pobres o en aquellos más alejados de las ciudades hay al menos un televisor. En este contexto, los espectadores, nosotros como espectadores, constantemente estamos expuestos, somos bombardeados con múltiples y repetidos discursos y representaciones, los cuales se difunden a través de diversos contenidos. Por ejemplo, algunos de ellos han sido estudiados por el especialista en comunicación Daniel Bognutz y él menciona algunos de forma muy general. Por ejemplo, los contenidos de tipo informativo, y en estos es posible considerar los noticieros, los programas de debate, los documentales, contenidos educativos que proponen conocimiento de manera general. Es decir, tienen como objetivo mantener al espectador al tanto de lo que ocurre en su entorno cotidiano, cercano, inmediato, pero que también persiguen de alguna forma ponerlo al tanto sobre su historia pasada. Otro de los contenidos que se difunden o que se construyen a través de estos medios de comunicación son aquellos que tienen como objetivo la diversión. En esto es posible considerar las ficciones, los juegos que proponen simple entretenimiento, no buscan nada más, solamente entretener. Allí es posible considerar las telenovelas, las series, las películas de acción, las películas de drama, de comedia, los dibujos animados, es decir, la mayor cantidad de esos contenidos que se difunden a través de los medios de comunicación. Otro de los contenidos que también tiene gran presencia en, en la narrativa mediática son lo que Daniel Bognus ha llamado las emisiones relacionales y que pretenden de alguna manera sacudir la apatía del público, es decir, tienen como objetivo mostrar la televisión no de forma estática, sino como un ámbito en el que la gente participa, interactúa, es decir, tratando de generar también procesos de identificación, que la televisión no se vea como un ámbito totalmente alejado de
el involucramiento de las personas. Y por ejemplo, tienen como objetivo rehacer el vínculo social, es decir, de alguna forma articular a la gente, en algunos casos reencontrarlas, resolver conflictos. También tienen, por ejemplo, la intención de cohesionar a la población. Y esta cohesión no siempre es a través de la resolución de conflictos, sino también a través de la exposición del conflicto. Por ejemplo, ver conflictos en la televisión es algo que llama mucho la atención al espectador y puede lograr cohesionar un grupo, es decir, un grupo que se reúne a ver un determinado programa porque, digamos, los conflictos o los dramas que allí se presentan los une de alguna forma. En esto es posible considerar, por ejemplo, los teletón, los reality shows, los talk shows, que son muy comunes, por ejemplo, estos shows donde va la gente a contar sus problemas o sus problemas familiares o sus problemas de relación de pareja. Queda todo el mundo allí expuesto, el público opina sobre la situación que se expone. También los programas donde la gente va de alguna forma a denunciar o presentar casos de tipo judicial y que intentan ser resueltos, ¿no? en ese escenario televisado. Y por último, son a través de donde se transmiten principalmente estas narrativas, es a través de los mensajes directivos. Y esto es principalmente la publicidad comercial o la propaganda política. En ambos casos, estos tienen como objetivo direccionar el pensamiento, definir y establecer qué es lo útil, qué es lo bueno, qué es lo necesario, lo adecuado, lo correcto, entre otros. Es decir, la publicidad y la propaganda siempre intenta dirigir, manipular, orientar a la población, a los espectadores, hacia un fin concreto. Pero con independencia de el tipo de contenidos, como ya les he mencionado, sea informativo, sea de entretenimiento, sean los tal shows, sean de la publicidad, estos contenidos tienden a la construcción, reproducción, divulgación y masificación de los prejuicios y los estereotipos. Contra generalmente toda la población que históricamente ha sido vulnerable y vulnerada. Por ejemplo, contra las mujeres, contra las personas racializadas, indígenas y afrodescendientes, pero también, por ejemplo, contra las personas, los hombres gay y las lesbianas. Un ejemplo muy claro. Aunque la sociedad ha ido cambiando progresivamente, y sabemos, por supuesto, que prevalecen situaciones de desigualdad y violencia, pero la realidad es que las mujeres progresivamente se han ido incorporando cada vez más al ámbito académico y laboral remunerado. Sin embargo, en los medios de comunicación esto no aparece. En los medios de comunicación, ya sea el cine, ya sean las telenovelas, ya sea a través de las series, los dibujos animados, generalmente las mujeres siguen siendo representadas como que si estuviéramos en los años 50. Aparecen siempre como mujeres dependientes económicamente de ese hombre proveedor, como mujeres sumisas, mujeres dedicadas exclusivamente a las actividades del hogar, a la atención de la pareja y el cuidado de los hijos. Las mujeres también son representadas en los medios de comunicación, generalmente aparecen en las tareas, realizando las tareas domésticas, o son las únicas que aparecen realizando tareas domésticas en la publicidad y en estos contenidos. Por lo general, junto a sus hijas pequeñas, en lo que se ve una transmisión de estos roles de género, es decir, tradicionalmente asignados de forma arbitraria y, sobre las mujeres. Y otro de los elementos importantes a considerar en este tema es que las mujeres generalmente, por ejemplo, en las series, en las telenovelas, incluso en los dibujos animados, suelen ser presentadas como tontas, como mujeres de deficiente capacidad intelectual. Los intelectuales siempre aparecen bajo la figura del hombre. También las mujeres en los medios siempre suelen ser hipersexualizadas, convertidos en objetos sexuales, donde sus cuerpos constantemente son expuestos para vender productos que además no tienen nada que ver con su corporalidad. Por ejemplo, mujeres que aparecen desnudas o semidesnudas para vender un perfume o para vender relojes. Y otro elemento llamativo es que en la publicidad con frecuencia las mujeres son enfocadas solo en su cuerpo, aparecen representadas solo en su cuerpo e incluso se elimina las representaciones de su rostro o de la cabeza en esas imágenes mediáticas y publicitarias.
Pero, como ya les mencionaba, los medios de comunicación no solamente han difundido y siguen difundiendo prejuicios y estereotipos sobre las mujeres, sino también, por ejemplo, prejuicios y estereotipos racistas contra la población indígena y afrodescendiente. Ya afirmaba el especialista Teun Van Dijk que la mayoría de los discursos y representaciones construidos en torno a los sujetos racializados suelen estos ser presentados como diferentes, como personas perversas y como aquellas tipo de personas que representan una amenaza para los demás. Constantemente los indígenas y los afrodescendientes aparecen en los medios de comunicación en roles folclorizados, ridiculizados, pero también en representaciones anacrónicas, es decir, que ya no existen en la cotidianidad, pero siguen siendo mostrados así. Un ejemplo claro de ello es que los indígenas siguen apareciendo en los medios de comunicación con un taparrabos y con, por ejemplo, los penachos, es decir, las plumas en la cabeza. Y en el caso de los afrodescendientes permanece la imagen y la representación del afrodescendiente como esclavo. Siempre que aparece un negro en la televisión es como esclavo. Además de ello, las imágenes que suelen ser transmitidas sobre estas personas, sobre esta población, generalmente se les presenta como marginales, como gente muy pobre en sectores muy empobrecidos, rodeados de miseria, las mujeres en situación de prostitución, se les presenta a esta población como consumidores de sustancias adictivas, psicotrópicas, y también generalmente aparecen representados como servidumbre o como criminales. Por su parte, los personajes homosexuales, gay y lesbianas también suelen ser representados en las películas, telenovelas y programas de variedades de forma estereotípica. En el caso de los hombres gay, suelen ser presentados como extremadamente afeminados, es decir, el imaginario mediático televisivo, el homosexual es solamente aquella figura de un hombre excesivamente feminizado, cuando no tiene esto que ver realmente con la realidad. Aparecen siempre en roles de peluqueros, por ejemplo. Se les presenta como los chismosos de la oficina, como personajes dramáticos, se tiende a ridiculizarlos, siempre se les muestra sobreactuados, también se les muestra frívolos, escandalosos, y aparecen casi siempre como el objeto recurrente de chiste ante los otros personajes de la trama, es decir, siempre terminan siendo los payasos en la telenovela, en la serie, lo cual contribuye, por supuesto, a legitimar estos estereotipos. Además de ello, de alguna forma se les intenta ridiculizar. En el caso de las mujeres lesbianas, estas casi nunca aparecen en los medios de comunicación. Son muy pocos aquellos casos donde tienen visibilidad. Y en las pocas oportunidades que suelen ser representadas es casi siempre de forma hipermasculinizada, es decir, como mujeres bajo el estereotipo de lo que se ha llamado el marimacho. Y por supuesto, mujeres además se les presenta como frustradas, como solitarias, como aisladas, lo cual intenta legitimar la idea de que por la elección, es decir, por tener esta preferencia sexoafectiva, de alguna forma están condenadas a la soledad, al aislamiento, entre otros. Yo espero que esta clase haya sido de su interés, que cuando vean películas, telenovelas, series, dibujos animados puedan identificar de a poco estos prejuicios y estereotipos y que puedan también conversarlo y discutirlo en los espacios familiares, en los espacios laborales y que el consumo de la televisión no solamente sea reproducir estos prejuicios y estereotipos que se intentan mantener a través de estos contenidos. Ha sido un gusto compartir con ustedes una vez más en este taller del proyecto Cuidar Vidas y los invito a realizar las lecturas sobre este tema que les estaremos facilitando. Hasta pronto.